El Faro del Emprendedor, episodio 5. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Y yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a ver la tercera y última parte de esta serie que dimos en llamar Los 10 Mandamientos del Emprendimiento. En el primero de los episodios dedicados a esta serie vimos 5 puntos, en el segundo vimos 3 puntos adicionales, y para engancharnos un poco con la temática de hoy, con los últimos 2 puntos, vamos a repasar primero esos 8. Así que Luis, si querés enumerarlos para ponernos un poquito en contexto. Vamos, los enumeramos entonces. Bueno, el primero es definir tu meta y tus expectativas claramente. El segundo es planificar, dividir y conquistar. El tercero, los cimientos del éxito están en el Product Market Fit. El cuarto, encontrar o crear un nicho mínimo viable. El quinto, determinar el punto de equilibrio o break-even. El sexto, intentar por todos los medios estimar la demanda de la manera más precisa posible. El séptimo, crear un producto mínimo viable. Y el octavo, el feedback como conductor para lograr el Product Market Fit. Bien, perfecto. Bueno, ahí está el repaso entonces. Si te llegaste a perder alguna de las 2 primeras partes o ambas, acordate que podés encontrarlas en el blog elfarodelemprendedor.com junto con las notas de cada uno de los episodios. Así que bueno, ahora sí arrancamos con los últimos 2 puntos de esta serie. Empecemos por el número 9, Luis. Perfecto, el punto 9 podemos decir que tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento con base en la retención del cliente. ¿Qué significa esto? Tener claro que cuando tenemos validada nuestra idea, que cuando sabemos que elegimos el mercado objetivo y sabemos que el producto, la solución o el servicio que creamos satisface esa necesidad, vamos a enfocarnos en empezar a crecer, ¿sí? Y el concepto más importante en ese crecimiento, quizás de una manera antiintuitiva, ¿no? Tiene que ver con ser capaz de retener esos clientes en contraposición quizás con otro concepto muy importante que es ser capaz de adquirir nuevos clientes. Es decir, uno dirá, bueno, pero ¿cómo crezco sin adquirir? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que sin duda que vamos a tener que tener mecanismos para que se incorporen nuestros nuevos clientes a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento. Pero es aún más importante que los que ya logramos incorporar o los que se siguen incorporando, nosotros seamos capaces de retenerlos, entendiendo que retenerlos significa que permanezcan usando nuestra solución, nuestro producto, nuestro servicio, prolongadamente en el tiempo, ¿sí? Porque esa solución, ese producto o ese servicio continúa satisfaciendo genuinamente esa necesidad. Es decir, le estamos aportando realmente valor, ¿sí? Digo que es bastante importante distinguir este concepto de adquirir nuevos clientes versus retener nuevos clientes. Las 2 cuestiones son muy importantes, pero si uno se pone a investigar por internet cuestiones con negocios online y demás, siempre vamos a encontrar muchas referencias a que el secreto tiene que ver con conseguir
tráfico hacia nuestro sitio, hacia nuestro post, hacia nuestra página, hacia el recurso en donde nosotros estamos intentando vender nuestro producto o servicio. Y que el secreto pasa por el tráfico, es decir, si traemos mucho tráfico nos va a ir bien, y si no traemos tráfico nos va a ir mal. Bueno, eso es una gran simplificación. Claro, digamos, es un grave error de concepto, digamos, porque es cierto que vamos a necesitar llevarle tráfico a nuestra página, a nuestro servicio, a nuestro producto, pero definitivamente es una cuestión necesaria pero totalmente insuficiente. Con eso no vamos a lograr más que, si no logramos encontrar un modo de retener a nuestros clientes, lo único que vamos a hacer incorporando tráfico es perder dinero. Digamos, porque siempre conseguir tráfico de uno u otro modo, de modo directo o indirecto, sale dinero, digamos. Con lo cual, en definitiva, nuestro foco inicial en la etapa de crecimiento que arranca luego de haber validado y haber apostado y poder haber contrastado el product market fit, pasa por tener claro que vamos a saber conseguir retención de los clientes que tenemos. Sí, Juan, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que esto que decís de la retención funciona en muchos niveles, ¿sí? Desde lo que seguramente todos nos imaginamos, que es conseguir un cliente, darle un servicio y que ese cliente vuelva a comprar, o en el caso de los servicios de recurrencia o de suscripción, por ejemplo, que el cliente permanezca suscripto, pero también funciona vos hablás del tráfico, digo, ¿no? En cuestiones muy puntuales y muy elementales. Por ejemplo, cuando uno está tratando de optimizar el tráfico y el comportamiento y la adquisición y la retención de clientes en un sitio web, una de las métricas que se tratan de optimizar y que los buscadores, en particular Google, está muy atento, es una cosa que se llama bounce rate, ¿no? O sea, el índice de rebotes. No es este el episodio en el que nos vamos a poner más técnicos con estos temas, pero para ilustrar el ejemplo, como esto que contaba Luis sobre los clientes, pasa hasta en los segundos que transcurren desde que alguien llega, por ejemplo, a nuestro sitio, y qué ocurre y cómo eso nos afecta si la persona le estamos dando valor en el sitio y se queda unos minutos, visita un par de páginas y después eventualmente se va, si la persona llega al sitio y casi instantáneamente sale porque se da cuenta de que no es lo que estaba buscando, no es lo que necesita, ¿no? Digo, ese es un micro ejemplo de cómo en el proceso en el cual el negocio va adquiriendo prospectos, llamémosle, porque todavía ni siquiera son clientes, este concepto de decir, bueno, acá en este caso la persona vino y se fue a los 3 segundos, literalmente me perjudicó. Porque esto que contaba Luis de Google Analytics hace algunos minutos, nos va a jugar en contra en las estadísticas del sitio y seguramente termine rankeando peor que si ni siquiera hubiera venido esa persona. Y después, bueno, va a una cuestión mucho más fundamental, que es una vez que ya es cliente, le dimos nuestro producto, nuestro servicio, asegurarnos que después de esa experiencia siga siendo cliente. Sí, claramente. Eso tiene mucho que ver con un concepto bastante importante en el ser humano, que es la generación de hábitos. ¿Sí? Que sobre esto ya vamos a hablar mucho más, ¿sí? Pero la retención de un cliente está estrechamente vinculada con la capacidad que tengamos para generar hábitos con nuestro producto o solución en ese cliente. Entonces, si logramos generar un hábito en ese cliente, vamos a tener una retención mucho más prolongada. Si no logramos generar hábitos en ese cliente, va a ser mucho más difícil retenerlo. Hay un libro bastante interesante que después vamos a dejar en las notas del programa. Es un libro que se llama Hooked, enganchado, en inglés, que habla muy puntualmente sobre este tema de la generación de hábitos, la psicología en relación con la creación de productos y cómo opera esa lógica y esas emociones en el proceso,
de los consumidores y de los clientes para con los productos o las soluciones. Después lo vamos a... El libro es del autor Nir Eyal y después lo vamos a dejar en las notas del programa para quien pueda llegar a estar interesado. Es muy, muy interesante. Sí. Juan. No sé si querías dar algún ejemplo de esto. Recuerdo que me anoté acá un caso reciente de un emprendimiento de venta de producción y venta de zapatos para bebés y para niños en España. Es bastante interesante porque es la historia de un matrimonio donde él se dedicaba justamente a la informática, a lo que son los sistemas, y ella, la esposa, trabajaba en una empresa dedicada justamente a lo que es calzado. Y hace diría menos de 2 años deciden tratar de emprender juntos un nuevo negocio relacionado con, bueno, se les ocurre la idea más a raíz de su muchas veces las ideas surgen por conocimientos que, o sea, uno empieza a buscar en sus propios conocimientos, ¿no? De qué es lo que sabe como para poder explotarla. No siempre sucede así, pero muchas veces se arranca por ahí. Y bueno, deciden en definitiva ver la posibilidad de empezar a crear un diseño de zapatos orientado exclusivamente al segmento de los bebés y de los niños. Sabemos que son clientes, incluso esto lo cuentan ellos, muy particulares, porque digamos, los bebés y los chicos no tienen esa traba de si hay algo que quizás no les gusta tanto, no les viene tan bien. Bueno, en definitiva, si hay algo que no les gusta, no van a seguir haciéndolo, ¿sí? Bueno, eso los adultos nos adaptamos, muchas veces podemos estar sufriendo con algo, igualmente nos adaptamos, seguimos adelante. Pero sabemos que si le ponemos a un bebé o a un chico un zapato incómodo, el zapato puede estar ahí unos pocos minutos y rápidamente va a salir volando, seguramente por el aire. Sí. Con lo cual, el foco del emprendimiento era tratar de crear calzado para bebés y para niños que cumpliera con la necesidad de ser muy cómodos, muy adaptables a los pies de los bebés, y adicionalmente de utilizar materiales sin tóxicos, materiales nobles, materiales ecológicos. O sea, perseguía ese conjunto de objetivos, digamos, bastante nobles, más allá de que claramente iba a ser encarado como un negocio, pero digamos, desde los fundamentos era muy sencillo, ¿sí? Bueno, toman la decisión de generar unos muy poquitos diseños de 2 o 3 zapatos, sin pensar en múltiples opciones, sino muy poquitos diseños, y a partir de esos diseños empezar a probarlos con conocidos. O sea, producir, ni siquiera pensemos que tenían una fábrica, digamos, producirlos artesanalmente, digamos, para validar que los hijos de sus conocidos, su propio hijo, digamos, y demás, como usuarios, realmente cumplían con esto de que no les revolearan los zapatos por la cabeza, digamos. Y bueno, efectivamente consiguen validar ese producto. Fíjense acá el concepto de retención, digamos, muy importante, porque, digamos, satisfacer, o sea, conseguir una primer venta de un zapato no es tan difícil como conseguir que el cliente que compró por primera vez vuelva a comprar un segundo par. ¿Sí? Totalmente. Y en particular, sí, en el caso del nicho de los bebés y de los niños pequeños, la recurrencia es aún mayor que en los adultos. Porque como los pies, no les dura nada, claro. Los chicos crecen permanentemente cuando son chicos. Entonces, por ahí un par de zapatos dura 3 meses o 2 meses. ¿Sí? Sí. Con lo cual, validan esta idea y trabajan sobre estos mismos conceptos de lograr una experiencia única, en el sentido de que los zapatos fueran cómodos, fueran muy sencillos en su diseño, fueran muy agradables al uso de los chicos y tuvieran un precio competitivo, digamos. Bueno, finalmente consiguen establecer sus propios diseños, el emprendimiento empieza a crecer, montan un sitio web con un e-commerce, sin tiendas físicas, ¿sí? Empieza a publicar los pares
Y en definitiva, para resumir la idea, hoy en la actualidad están aún únicamente con su sitio de e-commerce web, ya con un acuerdo de fabricación, de fábrica de diseño propio, es decir, ellos como dueños de su propio diseño, pero fabricando en fábricas de terceros que les respetan el diseño y los producen, y están teniendo ingresos por 30.000 euros mensuales, ¿sí? Es decir, todos los meses 30.000 euros sí, de facturación. Con esto que quiero decir, está muy claro que esto es sostenible en el tiempo si se consigue validar la idea en una primera instancia, pero además retener, ¿sí? Porque si no, no hay manera de escalar el negocio en el largo plazo. Estamos hablando para emprendimientos. Siempre uno va a poder encontrar un contraejemplo y seguramente encuentra en general una empresa o un inversionista por detrás poniendo mucho dinero para generar exclusivamente adquisición de clientes, y eso puede dar la ilusión de que el negocio crece. Ya lo vamos a hablar en otros episodios, pero esto en general es crecimiento destructivo. Siempre, entonces, conceptualmente, cuando hablamos de crecimiento con base en la retención, estamos hablando de crecimiento que sustenta genuinamente la evolución de ese negocio en el tiempo. Y tiene que ver con que el cliente que conseguimos tener, podemos retenerlo porque seguimos resolviéndole esos problemas a medida que el tiempo avanza. Sí, de hecho, bueno, lo vamos a dejar para más adelante, pero el índice de retención, vamos a compartir en algún momento incluso alguna planilla como para que se pueda entender mejor y se pueda aprovechar, pero hasta matemáticamente, digamos, altera la ecuación económica y el rendimiento de un negocio, digamos, ¿no? Parece una obviedad, pero digo, subir a veces un 2 o 3% de retención de clientes puede ser la diferencia entre que un negocio funcione o no funcione. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Nos queda el último punto. Bueno, el último punto tiene que ver con la importancia de crear ventajas competitivas, ¿sí? Bueno, o de tenerlas si uno tiene la suerte de tenerlas de arranque. Diría que no es algo que sea imprescindible para tener un negocio, pero claramente sube la calidad, mejora el rendimiento y baja el riesgo, ¿sí? Vamos a tratar de entrar un poquito más en detalle sobre a qué nos referimos con las ventajas competitivas. Para no ponernos muy teóricos, vamos a mencionar algunos tipos de ventajas competitivas y a dar algunos ejemplos. Las ventajas competitivas, en principio, las vamos a clasificar en cuatro segmentos, en 4 categorías. La primera de ellas es la que podemos llamar activos intangibles, ¿sí? Y como ejemplos de activos intangibles tenemos algunos casos de marcas para un producto o un servicio, patentes y también licencias regulatorias, ¿sí? A ver, retrocediendo un paso, una ventaja competitiva es una característica que tiene nuestro negocio que le da una cierta capacidad que no tienen los negocios de la competencia, ¿sí? En general, esa capacidad puede ser para vender más caro, comprar más barato, retener mejor a los clientes, pero es importante distinguirlo de algunas otras expresiones que a veces se confunden con ventajas competitivas. Sí. Y para ir a algunos ejemplos concretos de qué casos a veces son ventajas competitivas y cuáles no son ventajas competitivas. Cuando hablamos del caso de las marcas, por ejemplo, fue uno de los 3 del primer grupo, que serían los activos intangibles, mencioné marcas, patentes y licencias regulatorias. Si vamos al caso de las marcas, me parece que probablemente el ejemplo más emblemático sea Coca-Cola, ¿no? Vos podés poner todas las marcas de gaseosas que quieras en un supermercado. Coca-Cola y en menor medida Pepsi tienen de movida una ventaja sobre todo el resto, ¿sí? Después el resto podrán tratar de vender por precio, podrán tratar de poner una promoción particular, un sorteo, pero
si vos te gusta la Coca-Cola o te gusta la Pepsi, me mencioné primero Coca-Cola porque claramente en lo que es la competencia de marcas ha estado siempre un paso adelante, digamos, ¿no? Pero tu tendencia, si a vos te gusta esa bebida, va a ser a comprar esa bebida y ninguna otra. Y va a ser que la competencia tenga que hacer un esfuerzo inmenso para poder cambiar tu decisión de compra. Sí, claramente. ¿Sí? En ese tipo de caso, la marca es un diferencial muy importante. Y es una ventaja competitiva. Pero no hay que confundir, ¿no? Porque muchas veces, claro, uno puede mencionar la marca como una ventaja competitiva. En otros casos, se puede notar claramente que no es el caso. Sí, no sé si... Sí, a ver, el ejemplo es bastante de rigor, y después vamos a decir dónde podemos encontrar más información del tema, es, vos vas a comprar un equipo de música, por ejemplo Sony, digamos, te encontrás con un equipo de música Sony. Y claramente, a ver, la marca juega a favor, o sea, Sony es una buena marca con muy buenos productos, una tradición de calidad, y por supuesto que suma que el equipo de música sea Sony. Pero si vos al lado del equipo Sony encontrás un Panasonic, un Pioneer u otra marca que te da las mismas prestaciones y la ecuación precio-prestaciones a vos te cierra mejor, el grueso de la gente no lo va a dudar y va a comprar la otra marca. Sí, sin dudas. ¿Sí? Entonces tenemos un caso donde la marca es buena, juega a favor, suma, pero bajo ningún punto de vista es una ventaja competitiva, digamos. No es... Bueno, el otro término que se le suele dar a las ventajas competitivas en este contexto es el de foso, digamos, ¿no? Algo que bloquea a la competencia a acceder a tu negocio y a tus clientes, ¿sí? O se lo hace altamente dificultoso. O se lo hace altamente dificultoso, costoso, como lo querramos ver. Coca-Cola, la marca Coca-Cola es un foso muy claramente... Y la marca Sony, para lo que es un mini componente, es un equipo de música, no. ¿Sí? ¿Vamos con el segundo tipo? Sí, a ver, digamos, mencioné también en lo que son activos intangibles el tema de las patentes. Me parece que hay un ejemplo muy claro que son los medicamentos. Sí. ¿Sí? O sea, hay medicamentos que alguien registra una patente y no puede venir otro y venderlo. Sí, ¿sí? Claramente. Entonces ahí vos tenés poder de precio, ¿sí? Vos podés ponerle... O sea, a veces te encontrás con regulaciones, frenos, etcétera, pero básicamente es una barrera muy complicada de salvar para la competencia. Sin dudas. ¿Sí? Y después, bueno, las licencias, ¿no? Las licencias regulatorias. Vas a poner un restaurante en un lugar, o bueno, acá esto que es una zona turística donde yo vivo, tenés un balneario y el municipio te da una licencia para que en cierta extensión de terreno, quien tiene la licencia, muchas veces por supuesto la tenés que pagar, digamos, ¿no? Pero digo, en ese momento la licencia la tenés vos y no puede venir un competidor y ponerse al lado. Sí, claramente. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son ejemplos de ventajas competitivas, de fosos, de lo que podríamos llamar activos intangibles. ¿Sí? Perfecto. Bien, el segundo tipo de ventaja competitiva, de foso, es el de lo que se suele denominar costo de cambio. ¿Sí? Creo que me gustó mucho el ejemplo que me dieron o que leí hace un tiempito, que es el de, en los programas de tratamiento de imágenes, el Photoshop. ¿Sí? Hay un montón de opciones distintas de Photoshop, pero el costo de cambio es altísimo porque las empresas que contratan personal, en primer lugar, cuando van a las universidades, los diseñadores gráficos aprenden Photoshop. Usando Photoshop. ¿Sí? Entonces es un estándar de facto. Las empresas piden profesionales que sepan Photoshop, tienen compradas licencias de Photoshop para trabajar. Entonces, si Photoshop te quiere cobrar más por la nueva versión del producto, vos te podés pasar a otro producto, pero vas a perder un montón de cosas que vienen atrás. Vas a perder la capacitación de tu personal, la capacitación gratuita que reciben, gratuita desde el punto de vista del empresario, digamos, ¿no? Mientras se están educando en el proceso educativo. Entonces lo que perdés por un lado no compensa lo que podés ganar por otro.
¿sí? Lo mismo pasa para ir a algo que todo el mundo o casi todo el mundo usa. Windows, el sistema operativo Windows tiene un costo, y hay otros sistemas operativos para usar en la computadora de escritorio gratuitos, y sin embargo la mayoría de las empresas y de la gente, de los particulares, opta por usar Windows. Bueno, pero de nuevo, cambiar tiene un costo enorme en términos de tenés que cambiar el software que corre sobre el nuevo sistema operativo y pasa a ser uno que no estás acostumbrado a usar. Entonces, sacando una porción de usuarios menores que pueden estar dispuestos a hacer ese salto, para Microsoft, en este caso, ese foso, esa ventaja competitiva es muy importante y definitivamente la usan muy bien. Sí, estas ventajas competitivas siempre definen, o por lo menos en la mayoría de los casos, la capacidad que tienen los creadores de esos productos, o los proveedores de esos productos, de disponer de lo que se denomina poder de precio, ¿no? O capacidad, en inglés pricing power, digamos, capacidad para incrementar los precios sin afectar el crecimiento y la evolución del negocio. Sí, este caso que vos decías, ¿no? Photoshop, Adobe intentando subir en un 10% los precios de las licencias de Photoshop. Su negocio no va a cambiar. Sí, de hecho va a mejorar, va a tener mayor cantidad de beneficios porque cuentan con esa ventaja competitiva, en este caso del tipo relacionado con el tipo del costo del cambio. Totalmente. Bueno, el tercer y anteúltimo tipo es lo que se suele llamar economía de redes, que es ocurre cuando tu negocio tiene cierta característica por su volumen, por su extensión, que te permite obtener una ventaja competitiva para comercializar otros productos u otros servicios. O te apoyás en productos y servicios que podrían ni siquiera ser los tuyos para obtener esa ventaja. Vamos a dar 2 ejemplos. Hace un rato hablábamos de Coca-Cola y de Pepsi. Las dos, por lo menos acá en Argentina, hace unos años, las dos empresas se metieron en el negocio de la venta de agua saborizada, ¿sí? Claramente un negocio minoritario, por lo menos al momento de la creación, muy minoritario respecto de la venta de gaseosas. Sí, de hecho había competidores mucho más pequeños, locales, con productos de esas características. Sí, es decir, no eran los pioneros. No eran los pioneros y digamos, respecto a los productos nuevos de las aguas saborizadas ya estaban más instalados los competidores. ¿Qué pasó? Pepsi y Coca-Cola tenían ya una red propia de distribución de gaseosas que trasladaba los productos desde el lugar de fabricación hasta los distintos comercios, los mayoristas y los minoristas de expendio. Esto les permitió tener costos mucho más bajos para distribuir los productos y también llegar con algunos distribuidores tercerizados a acuerdos de exclusividad para la distribución de aguas saborizadas, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo esa red preexistente apalancó el desarrollo del producto nuevo, ¿no? Saca excelente ejemplo de economía de redes. Sí. Muy interesante ese caso de cómo se va extendiendo horizontalmente, digamos, ¿no? La oferta de productos. Y bueno, el último. Y después otro caso que se me ocurre. Sí, perdón. No, adelante, decías. No, iba a mencionar el caso de la red, pero ya en el sentido no solamente para apoyarse en algo preexistente, sino como la extensión del negocio te va permitiendo extenderte más rápido, a su vez. Sí, claramente. El caso de las tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Visa, en Mastercard, en American Express. Vos tenés una situación hoy en día donde son tarjetas que son aceptadas en un número monstruoso de comercios, ¿sí? Eso hace que si vos como usuario tenés que contratar una tarjeta de crédito, pedir una tarjeta de crédito, seguramente vas a optar por alguna de las grandes, ¿sí? Entre otras cosas porque son aceptadas en muchos comercios, ¿sí? Entonces esa realidad de que son aceptadas en muchos comercios es prácticamente la razón o una de las razones fundamentales por las cuales incorporan más clientes. Pero a su vez el hecho de incorporar los clientes
hace que sea más tentador para nuevos comercios sumarse a esa red. que sumarse a esa red de tarjetas. Claro. Y así sucesivamente. Sí, es excelente. Imagínate tratar de entrar con una... Hay casos, hay casos de tarjetas que han tenido buena penetración, por lo menos en ciertos sectores del mercado, con cierto perfil particular, pero a nivel global no hay manera, digamos, de desplazarlos, digamos. Bien. Y el último tipo de ventaja competitiva, que me parece que supongo, es una de las que más al alcance pueden llegar a tener los comercios más pequeños, los negocios más pequeños, son las ventajas que tienen que ver con los costos, ¿sí? Con obtener un foso, una ventaja competitiva en los costos del negocio, ¿sí? Y esta ventaja de costos se puede dar por distintas razones. Una de las que para mí es más entendible, más evidente, es cuando se produce una ventaja de costo por cuestiones de ubicación, ¿sí? Por ejemplo, ubicación geográfica, ¿no? Ubicación geográfica, sí, físicamente. Supongamos que vos tenés una zona de la ciudad en donde hay un gran desarrollo inmobiliario y hay una cantidad muy grande de constructoras trabajando, ¿sí? Edificios, casas, etc. Si tu negocio es como se suele decir, por lo menos acá en Argentina, un corralón de materiales, un lugar donde se compra hormigón, hierro, ladrillos, etc. Y estás ubicado cerca de la zona del desarrollo o en la zona de desarrollo inmobiliario, porque por ahí, por razones históricas, tu negocio está ubicado ahí desde hace décadas y justo ahora la zona se empezó a desarrollar, o porque te diste cuenta de que iba a ser una zona con desarrollo y conseguiste un predio e instalaste el negocio ahí, pareciera ser que tenés una gran ventaja desde el punto de vista de los fletes, del costo de los fletes, para entregar mercadería en las distintas constructoras, en las distintas obras, que digamos, va a ser muy difícil de salvar para una empresa similar que está a 10 kilómetros en las afueras de la ciudad, ¿sí? A la hora de fijar tus precios, tu componente de costos respecto del traslado va a ser mucho menor. Sí, siguen siendo, en este ejemplo que vos das, el costo del flete un componente preponderante en la determinación de los costos de ese negocio, ¿no? Sí, y también por el tema de los tiempos, ¿no? Muchas veces sabemos que en lo que es la construcción uno hace una previsión, pero factores climáticos, avances de los distintos equipos de trabajo, a veces hace que uno se corra esa previsión y requiera materiales con cierta urgencia para no tener parados a los trabajadores. Bueno, que vos tengas un proveedor cerca y que te pueda entregar la mercadería rápidamente es un valor muy importante, además de lo económico, ¿no? Exactamente. Lo mismo puede pasar con una empresa que hace delivery de comida y está instalada en el medio de una zona con muchos comercios del rubro gastronómico, y entonces va a tener una ventaja para repartir desde allí. Y bueno, digamos, en principio eso hay que tener cuidado porque a veces no evita que otro negocio se instale al lado, digamos, pero a priori una ubicación privilegiada puede ser una barrera complicada de salvar para la competencia. Exactamente. ¿Sí? Bueno, sobre esta clasificación y incluso profundizando más sobre el concepto de ventajas competitivas, tanto en esta apertura que hizo Juan con algunos ejemplos, e incluso en las empresas ya a mayor escala, les vamos a dejar una referencia en las notas del programa. Hay un excelente libro para recomendar que se tradujo al español con el título del pequeño libro que genera riqueza, del autor Pat Dorsey. La verdad que lo recomiendo, es muy 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 bueno, y a aquellas personas que les interese profundizar en todo lo relacionado con las ventajas competitivas y cómo eso permite hacer crecer y generar riqueza, está muy, muy bien tratado en el libro, muy recomendable. Sí, el libro tiene, sí lo leí,
que siempre me sacas un poco de ventaja con eso. El libro tiene un enfoque mucho, digamos, está muy orientado desde la visión de una persona que busca invertir en empresas ya existentes, ¿no? Y Pat Dorsey es un inversor importante, pero me parece que es muy buena y muy complementaria la visión para alguien que quiere crear su propio negocio, porque como fuimos viendo en todos estos puntos, muchas veces ayuda ver un poco el negocio de afuera, ¿sí? Y no evitar caer en algunos de estos vicios que fuimos recorriendo. ¿Mm? Sí, de hecho creo que están bastante conectadas en el largo plazo, el concepto de cómo pensar en invertir en un negocio y cómo pensar en crear un negocio o emprender. Si bien uno por ahí intuitivamente, porque no nos lo explican desde que somos chicos en nuestra educación y en las escuelas, lo que significa invertir, pero la verdad que es una lástima que no sea así. Por lo menos en la mayoría de los países no es así. Hay otros países que sí lo trabajan muy bien. Pero la verdad es que están muy relacionados los dos conceptos. Y bueno, en algún episodio en adelante podemos dedicar tiempo y seguramente revisar los conceptos que tengan que ver con inversión, con financiamiento y demás, que son muy interesantes también. Sí, seguramente también les vamos a recomendar algunos recursos adicionales. Hay algunos blogs y algunos podcasts muy interesantes sobre el tema. Quería agregar que la ventaja que mencionábamos respecto a la ubicación no es el único tipo de ventaja de costo que hay. No me quiero extender demasiado, pero si uno consigue ventajas sobre los costos de su negocio, complica a cualquier otro emprendimiento que pueda constituirse en competencia del negocio nuestro. Exactamente. ¿Sí? Bueno, y en definitiva este fue el último de los mandamientos. Vamos a hacer, Luis, una vez más un repaso, una enumeración rápida, ahora sí de los 10 completos. Así que con eso le damos un cierre al tema. Así que si querés enumerarlos. Dale, los enumeramos. Entonces, el primero es definir tu meta y tus expectativas claramente. El segundo, planificar, dividir y conquistar. El tercero, los cimientos del éxito están en el Product Market Fit. El cuarto, encontrar o crear un nicho mínimo viable. El quinto, determinar el punto de equilibrio o break-even. El sexto, intentar por todos los medios estimar la demanda de la manera más precisa posible. El séptimo, crear un producto mínimo viable. El octavo, el feedback como conductor para lograr el Product Market Fit. El noveno, el crecimiento con base en la retención del cliente. Y el décimo y último, la importancia de crear ventajas competitivas. Con eso enumeramos todos los puntos que vimos. Bien, bueno, un poco como decía al principio, si querés repasar algo, si querés escuchar nuevamente alguno de los puntos, alguna de las partes, tenés cada uno de los episodios en el blog con el resumen. Y una cosa que en realidad no mencionamos es que en cada uno de los posts del blog está también la transcripción completa del episodio. Son transcripciones largas. Porque bueno, obviamente cuando habla un rato, eso en palabras, en texto escrito es voluminoso, pero a veces viene bien para buscar algún contenido en particular que por ahí en audio es un poquito más difícil de encontrar precisamente alguna referencia. Correcto. ¿Sí? Y esto va a estar junto con las referencias también a los recursos, a los libros que hicimos mención en los diferentes episodios. Así que bueno, bienvenidos y si a alguno le gusta leer, genial, lo pueden aprovechar y ahí están las referencias. Perfecto, bárbaro. Bueno, ahora sí, entonces terminamos la serie de los 10 mandamientos del emprendimiento. Te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado el episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos mucho si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la semana próxima.
Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.